Estamos en el mundo de la cardiología y con este tema cortito que es la insuficiencia cardíaca aguda o descompensada. Como hay una diabetes mellitus, pues también hay diabetes mellitus descompensado. Como hay un EPOC crónico, hay una descompensación del EPOC, ¿no? Lo mismo que en el asma, lo mismo que en la enfermedad renal crónica. Todo lo que es crónico en algún momento de la evolución de la enfermedad, pues se descompensa, ¿ok? En la falla cardíaca descompensada, pues el paciente está con disnea, ingurgitación yugular, edemas, reflujo hepatoyugular, etcétera, ¿no? A comparación de que una insuficiencia cardíaca crónica, allí se la clasifica según la NIHA, ¿no? La clasificación funcional de los 4 grados. Pero acá el paciente se la cataloga como falla cardíaca aguda, que es una causa común y potencialmente mortal, que ocasiona dificultad respiratoria aguda, que puede ser nueva o de una exacerbación de una enfermedad crónica. Ustedes ven acá un ecocardiograma, una imagen de 4 cámaras. Ustedes ven un ventrículo izquierdo muy dilatado y una ingurgitación y un reflujo de la válvula mitral. Entonces, dentro de las causas que vienen a la falla cardíaca aguda, puede ser porque hay una disfunción del ventrículo izquierdo, tanto sistólico o diastólico, o hay alguna comorbilidad que me está añadiendo, ¿ok? Por ejemplo, ¿por qué puede fallar una disfunción sistólica? Porque empeora la estenosis aórtica, o porque se infarta, o porque toma medicamentos. Eso lo tenemos que ver, los precipitantes que llevan a una falla cardíaca aguda. La fisiopatología se la considera como un edema pulmonar flash, es decir, rápido. Es un término que se utiliza para describir una forma particularmente dramática de la falla cardíaca aguda. Cuando el ventrículo izquierdo falla por un infarto, existe una disfunción sistólica y una disfunción diastólica. La disfunción sistólica lo que va a llevar es a la disminución del gasto cardíaco, volumen sistólico, hipotensión, menor presión del riego coronario e isquemia. ¿Okay? Lo mismo cuando existe una disfunción diastólica, lo mismo va a llegar, como no se relaja bien el ventrículo izquierdo, aumenta la presión venosa la presión en la aurícula izquierda, retrocede hacia el pulmón, llegando a una congestión pulmonar y llegando a una hipoxemia. Miren entonces acá la hipoxemia, la hipotensión, la hipoperfusión en el corazón. Todo esto contribuye a una isquemia. Además de esto, que estas sustancias proinflamatorias que además llevan algo local, llevan a algo sistémico. Entonces esto va a llevar a una disfunción progresiva del miocardio y la muerte. ¿Ok? Entonces, básicamente estos pacientes, como ven aquí en la imagen, vienen con disnea, con tos, fatiga, edema periférico, y lo que habíamos mencionado, que esta falla cardíaca puede ser nueva o una exacerbación de una enfermedad crónica. Esto es posible pregunta de examen. ¿Cuáles son los precipitantes o las causas que llevan a una falla cardíaca? Lo vamos a dividir en 3. En una que es por falta de adherencia al tratamiento o no tiene mucho cuidado en el manejo, u otra es de origen cardíaco y no cardíaco. Por la adherencia puede ser una indecisión dietética porque el paciente consume mucha sal, por ejemplo. Incumplimiento con los medicamentos, pues no toma en su horario sus yecas o varas o diurético, ¿no? O porque el paciente de repente se le ocurrió la idea de tomar mucha cantidad de agua, entonces una sobrecarga de volumen iatrogénica. Y puede existir interacciones medicamentosas que me pueden llevar a falla cardíaca. ¿Okay? ¿Cuáles? El verapamilo, nifedipina, diltiazem, los beta bloqueantes y los AINES. ¿Okay? De origen cardíaco, es decir, que el corazón se puede infartar o puede
existir una enfermedad valvular o de repente existe una arritmia cardíaca. Puede ser la progresión de la misma enfermedad o una miocardiopatía inducida por estrés denominada la miocardiopatía de Takotsubo. ¿Okay? También existen agentes cardiotóxicos como por ejemplo el alcohol, la cocaína y ciertos fármacos de quimioterapia que me disminuyen la función sistólica del ventrículo izquierdo. Y también tenemos la estimulación ventricular derecha que produce una disincronía de origen no cardíaco, sobrecarga de líquidos, hipertensión grave, factores diversos como la anemia, infección, creo yo. Entre las causas más frecuentes que precipitan a una falla cardíaca aguda, una falla crónica descompensada, es porque incumplen los medicamentos o porque existe un proceso de infección o una diabetes mal controlada. Creo yo, desde mi punto de vista, estos son los principales precipitantes que llevan a una falla cardíaca aguda. Y de oculto está la embolia pulmonar. Entonces, cuando un paciente llega con falla cardíaca aguda, primero lo vemos cómo está el estado neurológico, tomamos signos vitales, una oximetría de pulso, presión arterial, veo si le hago una gasometría y le pido laboratorios, ¿no? Y antes, pues lo debo realizar o después de hacer el ABC en cualquier paciente, pues yo en este tipo de pacientes es imprescindible hacerle un electrocardiograma, sobre todo de 12 derivaciones y con derivaciones derechas, ¿okay? Una radiografía de tórax donde, por ejemplo, en el electrocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Que esté con una bradiarritmia o con una taquiarritmia, que esté con datos de infarto de miocardio o datos de que nos estén sospechando que el paciente tenga TEP, por ejemplo. Eso nos va a ayudar a distinguir el electro. La radiografía de tórax lo mismo para ver si hay edema pulmonar, si no hay infección. ¿Okay? Laboratorios. A mí en laboratorios lo que más me interesa, si sobre todo el paciente está con disnea, pero yo no sé si la disnea es por TEP, por época exacerbado o por una infección. En ese caso voy a pedir el ProBNB, ¿no? El péptido natriurético auricular. También voy a solicitar dímero D, voy a solicitar troponina, CPKMB, eso no me debo de olvidar. Y otros exámenes complementarios como hemograma, glucemia, creatinina, NUS, electrolitos, ¿no? Y en estos pacientes, pues ya se debe realizar el ecocardiografía, ¿ok? Ya en emergencias o en la sala de cardiología, pues ya se hace la exploración del corazón en eje parasternal, eje largo, eje corto, apical, supraesternal, para valorar la función sistólica del ventrículo izquierdo por método de Tay-Salt o Simpson modificado o los métodos que ustedes prefieran. En los libros también mencionan que se debe monitorizar con un catéter de Swan-Ganz, aunque no están en las guías actuales como de elección para monitorizar con este catéter. Pero si llega a pasar, podemos monitorizar la presión de enclavamiento pulmonar, que si es más de 18 milímetros de mercurio nos apoya a edema pulmonar de origen cardiogénico. Ojo, ok, 18. Y la angiografía coronaria en caso de que esté en un contexto de un síndrome coronario agudo. Entonces, un paciente que viene con disnea, viene con ingurgitación yugular, edemas, pues es muy difícil que no le encaje en una falla cardíaca aguda. Pero a veces cuando el paciente no la tenemos clara y de repente asumimos que el edema es por falla renal y que la ingurgitación yugular es por hipertensión pulmonar, hay datos raros, entonces debemos hacer diagnósticos diferenciales, ¿no? Ahí tenemos la neumonía, pues se acompañará con fiebre, ¿no? Y en adultos mayores es muy difícil porque no todos hacen fiebre. Ahí tendremos
que preguntar si tiene cómo está el esputo, si tiene tos, si tiene flemas, si son blancas o cristalinas o si son purulentas, ¿no? En TEP lo que nos va a ayudar mucho es el dímero D en el laboratorio, en el electrocardiograma datos de sobrecarga derecha o principalmente la disnea súbita, ¿no? Si la disnea fue súbita, ahí debemos sospechar un tromboembolismo pulmonar. En un asma descontrolado, esto podemos ver por el antecedente. En una época exacerbado, lo mismo por el antecedente, que probablemente en la radiografía de tórax pueda haber aumento de los espacios intercostales. Y un síndrome de distrés respiratorio pulmonar agudo, pues es un pacientes ya muy severos, ¿no? O sea, aunque se encuentran en pésimas condiciones. Entonces, las guías del 2010 en manejo de falla cardíaca aguda dice o nos recomiendan que a estos pacientes con falla cardíaca aguda se debe hospitalizar, ¿ok? Y ellos recomiendan a pacientes que estén en un contexto con hipotensión, ponte presión arterial 70, 30, 80, 50 y que no esté orinando, que esté con hipoperfusión tisular, pues es un criterio de hospitalización. Deterioro de la función renal, alteración de la función cognitiva, ¿no? De la conciencia. Si el paciente se encuentra en disnea de reposo o tiene alguna arritmia de novo, es decir, de repente aparición como una fibrilación auricular de respuesta ventricular alta, es decir, que está en su frecuencia cardíaca media entre 160 y 180, o síndromes coronarios agudos. Ahora, el manejo es como cualquier paciente crítico, ¿no? Evaluar el ABCD, ¿no? Evaluar la vía aérea, la respiración, la circulación, y acá vamos a hacer hincapié en esto. Un paciente que nos está desaturando con saturación al aire ambiente con FiO2 al 21%, pues le administraremos oxígeno, ¿no? Por puntas nasales o por FiOs o más altas por máscara facial, ¿no? Pero si el paciente continúa con edema pulmonar cardiogénico, puedo dar soporte ventilatorio. Probablemente, ojo con esto, nos pregunten qué tipo de soporte ventilatorio vamos a dar. Es ventilación mecánica no invasiva y la modalidad es el CPAP, ¿ok? Que en EPOC exacerbado es ventilación mecánica no invasiva, pero el BiPAP, ¿ok? Que manejan dos presiones, el EPAP y el IPAP. Acá en edema pulmonar cardiogénico es el CPAP, ¿ok? Cuidado con eso. Luego hacemos la evaluación de signos vitales, monitorización cardíaca continua, vía venosa, postura sentada y el tratamiento diurético, ¿no? Porque se supone si el paciente está con disnea y la disnea es por congestión pulmonar, yo debo hacerlo de sacar el líquido, es decir, hacerle orinar, ¿no? Yo doy mi furosemida, 60-80 miligramos, depende del peso, y puedo dar tratamiento vasodilatador temprano en pacientes que estén con hipertensión severa o regurgitación mitral aguda, ¿okay? O también regurgitación aórtica aguda. Hacemos la monitorización de la orina. Esto es muy importante. Desde el momento que llega un paciente, nosotros debemos indicar a que enfermería o alguien ponga una sonda urinaria. ¿Para qué? Para que podamos monitorizar la diuresis. Porque recuerden que la diuresis es un dato de microperfusión tisular. ¿Okay? Ahora, con relación al manejo, este cuadro es muy bonito del Harrison, donde acá me dicen el paciente si tiene un edema pulmonar agudo. Voy a estos manejos, la famosa MONA. ¿Okay? La MONA consiste en M de morfina o de oxígeno, N de nitroglicerina y la A de aspirina, ¿no? Pero esto es en el contexto de un síndrome coronario agudo. A mí lo que más me interesa es la furosemida,
¿no? Lo que yo tengo es sacar líquido, ¿ok? Entonces veo si la presión arterial sistólica está más de 100, ¿ok? Y está indicado dar IECAS, ¿ok? Si el paciente está con hipovolemia o en estado de... Y si está con hipovolemia, pues administro líquidos. Pero es menos probable que un paciente que esté con falla cardíaca esté con hipovolemia, a no ser que tenga el antecedente de que estuvo con un síndrome diarreico agudo, ¿no? En ese caso. Pero en pacientes, sobre todo vienen en este contexto, ¿no? Pacientes casi en estado de choque, ¿no? De etiología cardiogénica. Y acá, sí, ¿de qué va a depender si le voy a dar nitroglicerina, dobuta o norepi? Va a depender de la presión arterial sistólica. Si está más de 100, está indicado nitroglicerina. Si la presión sistólica está entre 70 a 100 milímetros de mercurio sin datos de choque, es decir, disminución en el estado de conciencia, llenado capilar más de 3 segundos, oliguria, no tiene esos datos, está indicado dar dobutamina. Pero si la presión arterial está baja, que es la mayor parte de estos pacientes llegan en estas condiciones con presión baja, yo voy a comenzar a dar norepinefrina en estas dosis, ¿ok? ¿Y por qué me ponen las dos, norepi o dopamina? Pues la dopamina es muy arritmogénica, entonces yo prefiero usar norepinefrina. Entonces, si el paciente llega con un trastorno de arritmia, entonces entró el protocolo de manejos de taquiarritmias o bradiarritmias. Ahora, tenemos otras medidas de tercera línea, ¿no? Por ejemplo, de diagnósticas, como habíamos mencionado el catéter de la arteria pulmonar, que si es más de 18 milímetros de mercurio, me hacen sospechar un edema agudo cardiogénico. Ecocardiografía, eso sí tenemos que realizar, una angiografía también en un contexto de un síndrome coronario agudo y otros estudios como datos de perfusión miocárdica, viabilidad cardíaca, es decir, ya esto en el mundo de la cardiología. Y de medidas terapéuticas cuando tenemos falla cardíaca, cuando ya el corazón no da con estos medicamentos y estos soportes, tenemos allí el globo intraórtico o dispositivos de asistencia circulatoria y procedimientos de reperfusión y revascularización. Y acá tenemos otro algoritmo donde es básicamente lo mismo, falla ventricular izquierda, ¿okay? Monitorizo y veo cómo está mi precarga. Si la precarga está... ¿Qué es la precarga? Ustedes recuerden que para el volumen sistólico manejamos en sus dependientes precarga, contractilidad y poscarga. Si la precarga está baja, pues ¿cómo me voy a dar de cuenta que la precarga está baja? Porque la presión venosa central está a menos de 10 milímetros de mercurio, el ITB del ventrículo izquierdo está a menos de 850 ml metro cuadrado, o el diámetro del ventrículo izquierdo al final de la diástole se encuentra menos de 7 centímetros por metro cuadrado. Entonces, cuando estos datos de precarga se encuentran bajas, ¿okay? Por ejemplo, con un índice de variabilidad de onda de pulso menos de 13%, una variabilidad del ITB, por ejemplo, una elevación de piernas positivas que mayor al 18%, o un índice de colapsabilidad y distensibilidad de vena cava inferior que son muy colapsables o muy distensibles, son datos indirectos de que la precarga se encuentra baja. ¿Y cómo mejoro la precarga? Pues dar líquidos, soluciones. Pero pues esto es con relación, ¿no? Ahora la precarga normal, y cuando se encuentra una precarga alta, por ejemplo con PCP más de 18 y otros datos ecocardiográficos, ahí pues necesariamente damos diuréticos, ¿ok? Y si el diurético no responde, pues ahí está la ultrafiltración con hemodiálisis, ¿no? Y otros mecanismos.
Y aquí depende de la presión arterial que voy a usar. Esto es lo mismo que la anterior, ¿no? Si la presión está elevada, vasodilatadores más inotrópicos. Si la presión está normal, dobuta, ¿no? Inotrópicos. Si está disminuida, noradrenalina. ¿Ok? Y si con todo esto no mejora y continúa inestable, doy soporte mecánico.